Fiebre tifoidea, preguntas 82-85 del test de primera vuelta. La fiebre tifoidea es una enfermedad producida por Salmonella typhi y se encuadra dentro de las denominadas fiebres entéricas. Se llaman fiebres entéricas porque son cuadros febriles en los cuales hay bacteriemia y paso de la bacteria a la sangre, pero entéricas, es decir, que el origen de la infección es el tubo digestivo. Son infecciones que se adquieren por vía fecalo-oral o a través de la transmisión con alimentos o el líquidos o el agua. Esa infección está producida por Salmonella typhi, que en el tubo digestivo es capaz de atravesar la mucosa intestinal, alcanza las placas de Peyer y los ganglios linfáticos que rodean al tubo digestivo, y a partir de ahí es capaz de pasar a la sangre y producir un cuadro de fiebre diseminada. Es un cuadro de fiebre entérica, de infección diseminada a partir del tubo digestivo. La fiebre tifoidea, desde el punto de vista clínico, hay que considerarla en todo paciente que presenta un cuadro de fiebre prolongada, fiebre de días, incluso a veces de semanas de evolución, incluso entra dentro del diagnóstico de fiebre de origen desconocido. En el examen, habitualmente en el enunciado, ese cuadro de fiebre prolongada se acompañará de algunas manifestaciones de afectación local por Salmonella typhi características que nos permitirán sospechar esta infección. Una de esas pistas, entre comillas, que nos pueden poner para hacernos pensar que están hablando de fiebre tifoidea es que el paciente presente leucopenia. Habitualmente las enfermedades infecciosas bacterianas se acompañan de leucocitosis, con algunas excepciones. Una de ellas es la fiebre tifoidea, que en vez de tener leucocitosis presenta leucopenia. Otra pista que nos pueden proporcionar en el enunciado es que el paciente presente un exantema cutáneo, es la llamada roseola tifoidea, un exantema asalmonado, evanescente, no fácil de ver en la clínica habitual, pero que sería un dato a considerar en esta patología. Y la tercera posibilidad para hacernos pensar en fiebre tifoidea es lo que se llama la bradicardia relativa, lo que se denomina bradicardia relativa. Lo fisiológico cuando un sujeto presenta temperatura elevada es que esté taquicárdico. La fiebre aumenta el metabolismo y eso hace que aumente el ritmo cardíaco. Lo fisiológico es que un paciente con 39 o 40 de fiebre presente 110, 120 latidos por minuto. Pues un sujeto que en el seno de fiebre elevada no tenga taquicardia, siga a una frecuencia cardíaca de 60-70 latidos por minuto, presente una bradicardia relativa en relación con esa fiebre elevada. No es un dato patognomónico de fiebre tifoidea, pero sí muy sugestivo de esta infección. Para el diagnóstico se puede emplear varias pruebas. En el caso de fiebre tifoidea, la prueba más rentable para el diagnóstico es el hemocultivo durante la primera semana del cuadro febril. Y la segunda prueba más rentable es el coprocultivo a partir de la tercera semana. Hemocultivo en la primera semana de fiebre y coprocultivo a partir de la tercera semana. La fiebre tifoidea es una de esas pocas infecciones que todavía se considera que el cultivo de la médula ósea puede ser útil para el diagnóstico. Si el resto de las pruebas diagnósticas son negativas, en ocasiones la manera de aislar la Salmonella typhi es directamente en una aspirada, en una punción con aspiración de médula ósea. Y por último, sería necesario hablar del tratamiento y de la profilaxis de esta infección. Para el tratamiento se pueden emplear varios antibióticos. Lo más recomendado actualmente es el empleo de quinolonas, básicamente ciprofloxacin, una quinolona de segunda generación. La alternativa en pacientes que presenten cuadros graves, bacteriémicos o encefalopatía secundaria a fiebre tifoidea sería el empleo de cefalosporinas de tercera generación.
En algunos países se emplea el cloranfenicol para el tratamiento de esta enfermedad, aunque hay que tener en cuenta el riesgo de aplasia medular que presenta el pautar en un paciente este tratamiento con cloranfenicol. En mujeres embarazadas y en niños no se deben emplear las quinolonas porque producen alteración del cartílago de crecimiento del niño o del feto en el caso de mujer embarazada. Y hay que recordar que Salmonella typhi es una bacteria que habitualmente se queda acantonada en el tubo digestivo. Lo más frecuente es que se quede acantonada en la vesícula biliar y de manera asintomática se libera continuamente desde la vía biliar por el tubo digestivo con las heces, y eso es lo que mantiene la transmisión fecal-oral de esta infección. Se considera que todos los portadores asintomáticos de Salmonella typhi se deben tratar. El tratamiento actualmente de elección también en esta situación sería con ciprofloxacino. En pacientes que presentan litiasis en la vesícula biliar, la extirpación de la vesícula y por tanto de la litiasis puede ser un factor de gran importancia para conseguir la erradicación de la bacteria en un portador asintomático.